la clase de hoy vamos a empezar ya puntualmente con la metodología estadística, es decir, vamos a empezar a ver lo que sería la producción de la información, es decir, cómo hacemos para ir organizando y presentando los datos que vamos a usar en el análisis. Entonces, vamos a compartir el primer archivo con los primeros conceptos de lo que es la presentación de los datos. Bien. Bien. Bueno, cuando hicimos el análisis de las etapas del trabajo estadístico, ahí vimos que había dos técnicas de presentación. Uno eran los cuadros, donde estaba la información numérica, es decir, propiamente estaba la información numérica, y luego la representación, digamos, a través de los gráficos, que era la manera, digamos, de mostrar los datos a través de magnitudes visuales que pueden ser de distinta naturaleza, gráficos lineales, de barras, circulares. De alguna manera lo que vamos a hacer en este tema es hacer un paneo general para después ya dedicarnos específicamente al trabajo de lo que vamos a llamar la distribución de frecuencia. Bueno, dijimos entonces que la presentación de los datos tiene dos técnicas, cuadros y gráficos. En realidad, también los datos se pueden presentar a través de un informe, es decir, muchas veces en el diario o en cualquier publicación los datos se incluyen en una noticia, en un artículo, en cualquier publicación, donde se detallan, digamos, los datos más sobresalientes del tema. Pero lo que es en cuanto a técnicas, tenemos estas dos técnicas que son los cuadros y los gráficos. Bueno, entonces, cuando ustedes presentan los cuadros, ustedes recuerden que los cuadros son de distinta naturaleza en cuanto a cómo clasificamos, es decir, armamos los cuadros en función de lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un cuadro con la cantidad de visitantes por destinos turísticos, que viene a ser, en este caso, de la temporada invernal. Son datos, digamos, se ha pasado, pero son datos tomados del ministerio. Bueno, ustedes observan, ¿no es cierto?, que estos son, digamos, la presentación de un cuadro de doble entrada, debido a que él tiene, en este caso, los destinos que se han elegido para las distintas, los destinos que han elegido los turistas, Cafayate, Cachi, San Antonio y el total, y acá tenemos año 2020 y acá tenemos año 2021. Entonces sería, digamos, la cantidad de visitantes. Observen, entonces ahí está mostrado, estos son el tema de las cifras. Observen, entonces el cuadro tiene el título, bueno, y va teniendo, digamos, en su cuerpo la información numérica, digamos, que en este caso habla de la cantidad de visitantes. Siempre es importante tener en cuenta que cuando haya, por ejemplo, hacer algún tipo de aclaración, algún tipo de observación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, si ustedes observan, yo acá en el año 2021 puse un asterisco, es decir, un asterisco, y abajo directamente pongo datos provisorios. Esto es a los efectos, ¿no es cierto? Esto es a los efectos de aclarar que esos datos no son definitivos, ya sea porque no están procesados o porque hubo algún inconveniente, pero entonces, como para el momento de interpretarse, que estos son datos provisorios. Y lógicamente, en todo cuadro debe existir la fuente, es decir, ¿a qué nos referimos en la fuente? Nos referimos a
quién, digamos, preparó y quién recopiló estos datos, porque eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de evaluar lo que sería la confiabilidad, ¿no es cierto?, de la fuente. Recuerden siempre que lo que hablamos en las clases anteriores, que la confiabilidad de la fuente es importante a los efectos de poder valorar la veracidad, ¿no es cierto?, de la información. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos esto. Bueno, es importante algunas aclaraciones, que eso después de todas maneras está en el módulo. Si ustedes observan, bueno, en este caso dan todos los valores. Por ahí puede ocurrir que en alguna de las casillas, por ejemplo, nunca la dejen vacía. Es decir, si yo pongo una línea acá, ¿no es cierto?, no pongo ningún dato y pongo una sola línea, se puede, es importante que si el dato es 0, consignemos el 0. Es decir, si el dato en el año 2021 para Cafayate es 0 porque no hubo, vamos a suponer en supuesto teórico que no hubo visitantes, se pone 0. Y si no está disponible, hay que aclarar que no está disponible, ¿no es cierto? Esto es importante para ver, ¿no es cierto?, si el dato está disponible o no, o si es 0. Si pongo yo una línea o no pongo nada, ¿no es cierto?, dejo, digamos, la duda sobre qué pasa con ese dato. El cuadro tiene que mostrar de la manera más objetiva la información para que el que la use, ¿no es cierto?, pueda tomar decisiones. Bien, esto sería, digamos, algunas cuestiones relacionadas con el cuadro, ¿no? Pero básicamente, ¿no es cierto?, por supuesto el título, bueno, toda la estructura del cuadro y básicamente el tema de las fuentes. Bien. Luego viene, ¿no es cierto?, el tema de los gráficos. Ustedes saben que en las cuestiones, digamos, de los gráficos hay distintos tipos y todos los gráficos son útiles, pero hay que buscar, digamos, de alguna manera el gráfico adecuado para mostrar, de manera tal que siempre sea de alguna manera un atractivo que muestre, digamos, la información. Nosotros vamos a trabajar con los gráficos más, con los gráficos más tradicionales. Hay distintos tipos, hay otros gráficos más complejos, más creativos, pero vamos a trabajar con los gráficos tradicionales, que son los que generalmente más se usan. Bueno, acá, por ejemplo, este cuadro que acabamos de ver se puede representar con un gráfico de barras. En este caso, es un gráfico de barras múltiples o columnas agrupadas, el Excel lo llama columnas, entonces donde ahí vemos, ven, por año el destino, es decir, qué pasó con Cafayate 2020-2021, qué pasó con Cachi 2020-2021, qué pasó con San Antonio de los Cobres 2020-2021. Entonces va haciendo una comparación. Este es el tema. Recuerden que las vallas se pueden disponer en forma horizontal o en forma vertical. Este gráfico, bueno, es muy sencillo, es conocido por todos y lo vemos habitualmente en las publicaciones y en los distintos informes. Otra manera de presentar, bueno, este sería en el caso de vallas simples. Se llama de vallas simples cuando muestra una sola serie de datos. Acá, por ejemplo, mostramos solamente año 2020, el año 2020. El anterior, ¿no es cierto?, era múltiple porque me permitía a mí la comparación. En este caso sería valla simple que me muestra solamente el año 2020. Bueno. Otro gráfico que se utiliza bastante es el gráfico también de columnas, de vallas compuestas o columnas divididas, donde se hace, digamos, una sola valla, una sola columna por el total y se la subdivide. Por ejemplo, veamos que en el caso de Cafayate, por ejemplo, el total que tuvimos de visitantes fue de 21.000. Entonces,
21.000. Entonces lo que hacemos, o lo que se hace es una barra por el total y luego se la subdivide. Entonces 12.000 más 9.000, ahí tenemos 21.000 y ahí está la comparación de este tipo, digamos, también un tipo de comparación, pero lo que se llama barras subdivididas. Bien, el de barras subdivididas es muy útil, por ejemplo, para establecer, por ejemplo, nosotros en el ámbito universitario se pone de cada 100 egresados, ¿no es cierto?, de cada 100 ingresantes de una carrera se reciben 20, entonces se hace por el 100 y se ubica el 20 como para establecer del total la porción que corresponde a los que se gradúan. ¿Ve? Este es un gráfico también muy, muy útil. Bien. El otro gráfico conocido es cuando yo quiero representar, por ejemplo, magnitudes del total. Por ejemplo, tenemos en este caso, en el año 2020, los 3 destinos turísticos en 2020 y 2021, y establecemos el porcentaje, la misma información, pero en porcentaje. ¿Ve? Cafayate fue un 60%, Cachil 30% y San Antonio de los Pobres un 10%. Análogamente con el año 2021. Entonces, por ejemplo, queremos representar algunos de los años, y ahí tenemos un gráfico circular. Entonces ahí está, me permite a mí establecer, digamos, los sectores en porcentaje. También se llama el gráfico de torta. Este gráfico es importante, se usa cuando uno quiere destacar aquellas porciones que son muy representativas. No conviene hacer un gráfico circular para muchas divisiones porque no se ubica con precisión digamos, el sector o la porción. Es importante para resaltar, como en este caso, digamos, las magnitudes más sobresalientes, ¿no? Entonces ahí tenemos el otro también conocidísimo por todos ustedes, pero es importante hacer una revisión. Bien, muchas veces nosotros en una información que puede ocurrir, queremos mostrar cómo ha habido variaciones. Por ejemplo, ustedes quieren mostrar variaciones positivas y negativas, o quieren, digamos, mostrar pérdidas y ganancias, o por ejemplo temperaturas sobre 0 y bajo 0, que me llevan a ver informaciones, digamos, de valores positivos y de valores negativos. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a usar otro tipo de gráfico que se llama gráfico de barras bidireccionales. En este caso, por ejemplo, yo tomo el destino de Cafayate, que es 12.000 en 20 y 9.000 en el 2021. Y quiero establecer en qué porcentaje varió, digamos, los visitantes. Y ahí vemos que la variación fue de 25%, o sea, menos 25%, o sea, bajó un 25%. Mientras que Cachi aumentó un 33% y San Antonio de los Pobres un 150%. Esto, digamos, ¿cierto?, estas variaciones que vemos acá, ¿no es cierto?, estas variaciones que vemos acá, las vamos a representar, ¿no es cierto?, las vamos a representar en un la vamos a representar en un gráfico de barras bidireccionales como el que se muestra a continuación. Ahí está, ¿ven? Observen, entonces se toma en el eje, se toma el eje 0, de acá hasta acá tenemos las variaciones positivas, y de 0 a la izquierda las variaciones negativas. Entonces las barras van mostrando la dirección, ¿no es cierto?, de San Antonio de los Pobres, Cachi, que son positivas, y Cafayate, que es negativa. Esto también se puede disponer en forma vertical. Bien. Y otro de los gráficos, bueno, también que se usa mucho, que evidentemente, que ustedes deben haber dicho que falta este gráfico, que evidentemente es el gráfico lineal.
¿Cuándo usamos el gráfico lineal? El gráfico lineal lo vamos a usar cuando tenemos una serie de datos presentados en una serie temporal, es decir, en este caso en años, puedo presentarse en meses, en días. Entonces, cuando yo tengo la presentación en series temporales, observen, voy a usar un gráfico lineal porque me permite ver, ¿no es cierto?, los aumentos y las disminuciones. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, siguiendo un poco con el criterio que estamos trabajando con el turismo, las visitas en dos museos, uno que se llama de alta montaña y el otro el Museo de Arte. Entonces, durante 5 periodos se muestra digamos, las visitas, y en base a eso se hace el gráfico, ¿ve? Este es el gráfico llamado lineal. También, de hecho, ¿no es cierto?, ahí me permite establecer, digamos, y ver con claridad los años, comportamientos de cada año, cuando hubo la suba y las bajas, y en este caso me permite la comparación. Todos estos gráficos se pueden hacer perfectamente con el Excel, así que no tienen ningún tipo de problema a la hora de poder trabajar. Estos gráficos, repito, son útiles para mostrar cualquier tipo de información, y siempre los recomiendo en los trabajos que ustedes hacen cuando quieren presentar algún informe, algo digamos, relacionados con información cuantitativa. Sería bueno que se acostumbren a presentar la información no solamente con números así, digamos, sino con números, digamos, en el sentido estricto, sino con gráficos. Bien, este sería, en nuestro caso, digamos, la presentación general. ¿Alguna pregunta para hacer? Bien. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, esto no plantea demasiada complicación, pero es bueno, digamos, hacer siempre una especie de paneo de estos gráficos. Bueno, ahora vamos a entrar puntualmente ya en lo que es específicamente el análisis univariado. Recuerden que el análisis univariado es el que trabaja con una sola variable, es decir, trabajamos de alguna manera con un solo factor de trabajo. Y es lo que vamos a ver ahora entonces, y cómo procedemos y cómo vamos produciendo la información para este análisis univariado. Y voy a compartir entonces el otro archivo para empezar a analizar esto. Bueno, muy bien. Bien. Puntualmente, esto vamos a ver ahora lo que se llaman las distribuciones de frecuencia. Un poco como para recordar, nosotros tenemos dos tipos de series de datos, una serie que es temporal y una serie que es de frecuencias. Como acabamos recién de explicar, que las series temporales son las series que muestran información en relación a un periodo de tiempo. Ventas por año, producciones por mes, es decir, las temperaturas por día, para dar un ejemplo. Cuando las series se muestran en un solo periodo de datos, se llama serie de frecuencias. Entonces, generalmente lo que hacemos es trabajar con estos datos en el análisis y en la organización y el análisis de lo que vamos a llamar serie de frecuencia o una distribución de frecuencia. Cuando ustedes tienen una cantidad de datos, para dar entre 15, en adelante 15 o más datos, ya no podemos trabajar con la serie, con los datos así originales. Entonces, esos datos hay que resumirlos en una tabla. Esa tabla, o mejor dicho, esa serie de frecuencias es una tabla
donde los datos se van a agrupar en clases o categorías con sus respectivas frecuencias. Es decir, lo que vamos a hacer es, repito, agrupar los datos, le vamos a poner clases o categorías, y cada clase o categoría va a tener la frecuencia, es decir, la cantidad de datos que se incluye en cada una de esas categorías. La serie de frecuencias nos va a permitir a nosotros apreciar mejor la configuración de la información y, por supuesto, me facilitan los cálculos y el análisis de los datos, porque los datos están resumidos en esta tabla. Bien, cuando yo trabajo con una serie de frecuencias, tengo que considerar las tres variables que, mejor dicho, los dos tipos de variables que analizamos, que eran las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables continuas y las variables discretas, y después tenemos lo que se llama las variables cualitativas. Según el tipo de variable, vamos a ir trabajando las distribuciones de frecuencia. Por una cuestión de ir de lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo, vamos a empezar por las variables cualitativas. ¿Cómo producimos la información? Bueno, sencillamente, nosotros cuando la variable es cualitativa, lo que hacemos es, cada atributo que tome la variable, ¿no es cierto?, va a ser la clase o categoría. Y lógicamente a ese atributo la categoría que tome el atributo, le vamos a después hacer el conteo para ver la cantidad de datos que está incluido en cada una de esas categorías. Por ejemplo, si yo hablo de estado civil, ¿no es cierto?, ¿cuáles son, digamos, las modalidades que toma el atributo de estado civil? Y casado, viudo, soltero, divorciado. Entonces, cada modalidad que tenga el atributo va a ser una categoría, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, bueno, nivel de instrucción, primario, secundario, terciario, son las categorías. Esa sería, digamos, la manera de organizar las variables cualitativas. Entonces, cuando yo tengo esa variable cualitativa, ¿no es cierto?, vamos a organizarlo de la siguiente manera. Acá pongo lo que es la frecuencia. La palabra frecuencia para nosotros es la cantidad de observaciones que se incluye en cada categoría o clase que van a surgir del conteo, ¿no es cierto?, que nosotros realizamos. Bien, entonces vamos a tomar un ejemplo sencillo, siguiendo con el ámbito del turismo. Vamos a suponer que yo quiero mostrar la información de la cantidad de turistas por medio de transporte. ¿Ve? El medio de transporte es la variable cualitativa, que va a tomar, o sea, qué modalidades va a tomar. Puede ser automóvil, micro o avión, que son, digamos, los tres medios de transporte, digamos, para transportarse, en este caso del turismo. Y al lado coloco la frecuencia. Suponiendo que yo trabajé con 150 turistas, establezco la cantidad de turistas que viajaron en automóviles, los que vinieron en automóvil, en micro y en avión. Y a eso lo puedo convertir en porcentaje, es decir, mostrar de la misma manera lo que acabo yo de mostrar en absoluto. Esto se llama absoluto, lo puedo mostrar de manera relativa. ¿Queda claro? Es sencillo esto de manejar. Observen entonces los conceptos. El número de turistas viene a ser la frecuencia de clase absoluta, que se va a simbolizar por FI. Y el porcentaje, lo que yo expreso en porcentaje o en proporción, se llama frecuencia relativa y se va a simbolizar por FR. Entonces, esa es la simbología que se usa. Nada más que nosotros tenemos que poner qué es cantidad de turistas. La simbología es a los efectos de las fórmulas, pero en realidad
no pongamos acá FI solo, hay que poner el FI, en este caso es cantidad de turistas, y el FR es porcentaje de turistas. Bien, este sería, digamos, el caso de las frecuencias, perdón, el caso de las variables cualitativas. En este caso son medios de transporte. Ese sería, digamos, el ejemplo más sencillo. ¿Va quedando claro? Bien. Bien. Bueno, ¿qué gráficos podemos hacer acá? Bueno, van a ver ustedes que podemos hacer una serie de gráficos y en este caso usamos muchos de los gráficos que vimos hace rato, es decir, en este caso podemos usar un gráfico de barras o bien podemos usar un gráfico circular. Bueno, en este caso, este tipo de variable no presenta demasiada complicación. Lo único que hay que siempre tener en cuenta es definir bien cuáles son las categorías que va a tomar la variable. En este caso toma automóvil, micro, avión. En otro caso, por ejemplo, en el nivel de instrucción, ¿cómo se ve? Eso va a depender de lo que ustedes quieran mostrar. Algunos dicen, bueno, primario, secundario, terciario. Otros dicen, bueno, primario completo, primario incompleto, secundario completo, secundario incompleto y así sucesivamente. Es decir, la cantidad de categorías que va a tomar la variable, eso lo definen ustedes. Lo que pasa con el estado civil. Muchas veces, como decimos, casado, viudo, divorciado. En otros casos ponen casado y en otro estado, es decir, porque depende de lo que se quiere mostrar. Eso, repito, la variable cualitativa siempre hay que manejarla según el informe que queremos presentar. Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Yo sé que no presenta demasiada complicación, pero bien, perfecto. Yo lo que quiero es que se entienda. Bueno, bien. Vamos ahora bueno, perfecto, bien. Vamos ahora a qué pasa cuando tenemos la variable discreta. Cuando la variable es discreta, ¿no es cierto? Cuando la variable es discreta, cada valor de la variable se va a identificar como una clase o categoría. Cada valor de la variable se identifica como una clase o categoría. El ejemplo que voy a dar, por supuesto, siguiendo siempre, repito, con la mirada del turismo, vamos a suponer que se quiere hacer un análisis del número de denuncias que se han recibido por incumplimiento de 20 agencias de viaje. Ustedes saben que las agencias de viaje están de alguna manera inscritas en el Ministerio de Turismo y requieren tener cierto comportamiento, por llamarlo de alguna manera, para, digamos, su renovación. Bueno, en este caso se trabaja con cuántas denuncias por incumplimiento tuvieron 20 agencias de viaje. Yo voy a trabajar con pocos datos para que para que sea rápido la explicación. Entonces recopilamos esos datos, ¿no es cierto?, por registro, por expediente, o sea, como están las denuncias radicadas, entonces vamos a tomar. La agencia 1 recibió 2 denuncias, o tiene 2 denuncias, la agencia 2, 1, la agencia 3, 1, y así con todas las otras agencias. La que dice 0, evidentemente, no tiene renuncias. Bien, ahí tenemos entonces los datos. Entonces, el número de denuncias es una variable discreta. Acuérdense que la variable discreta, ¿cierto?, toma determinados valores en el intervalo considerado, número de denuncias. Yo esto lo quiero agrupar en una tabla. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Si me fijo, ¿qué valores toma la variable? O sea, hay agencias que no tuvieron denuncias y otras agencias tuvieron hasta 4 denuncias, como sería el caso de la agencia 8 y la agencia número 13. Entonces, en ese caso,
como toma de 0 a 4, toma solamente estos 5 valores, entonces fíjense en cómo queda la tabla, cómo quedan las categorías. Bien, perdón, se me coló. Bien, entonces, fíjense, tabla de frecuencia de la cantidad de denuncias. Entonces, ahí simbolizo con XY, que es la variable, o sea, agencias que no recibieron denuncias, que recibieron 1, 2, 3 y hasta 4 denuncias. Ahí están las 5 categorías, por llamarlo de alguna manera. Luego hago el conteo. Entonces, hago el conteo y me fijo, ¿no es cierto? Y me fijo cuántas agencias no tuvieron denuncias. Entonces, la agencia 5, la 7, la 16 y la 12, hay 4. Entonces, fíjense, 4 agencias, ¿no es cierto?, no tuvieron denuncias. 5 agencias, 1, 6, 2, 3, 3 y 2, 4. Y análogamente puedo transformar esto en proporción o en porcentaje, sacando la proporción o el porcentaje de agencias. Bien, cuidado, no confundan la variable con la frecuencia. En este caso, la variable es el número de denuncia y la cantidad de agencias es la frecuencia. Porque por ahí se puede confundir y decir que la cantidad de agencias es la variable. No, lo que yo estoy midiendo, por decirlo de una manera, de las agencias es el número de denuncias. Bueno, y ahí tenemos la tabla. ¿Quedó claro? Ahí tenemos entonces la tabla. Bien, sencilla también para armar, no tiene demasiadas complicaciones. Ahora bien, fíjense, entonces vamos a ver el gráfico. ¿Qué gráfico podríamos tomar acá? Y bueno, nosotros tenemos acá el gráfico, ¿no es cierto? Un gráfico de barras, pero hay una variante de este gráfico de barras que se llama el gráfico de bastones, que en vez de levantar barras, ¿no es cierto?, voy a levantar segmentos. Entonces, ¿cómo se grafica este diagrama? En el eje, tengo el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X, siempre, perdón, en el eje de las X siempre va a ir la variable, en este caso la cantidad de denuncias, 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el eje de las Y va a ir la frecuencia. Ustedes pueden ubicar acá las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, cualquiera de las dos. Yo en este caso, ¿no es cierto?, puse la frecuencia relativa. Entonces, se marcan los ejes 0, 1, 2, 3 y 4 y se levanta un segmento con altura igual a la frecuencia. En este caso, es el 20%, el 0,20 o el 20%, ¿no es cierto?, no tuvo denuncias. Levantamos una barra. Para 1, es decir, para una denuncia, el 25%, y así con las demás agencias. Eso se llama el gráfico de bastones, que sería como una especie de variante de barras, pero nada más que se trabaja en este caso para la variable discreta. Bien, ¿quedó claro? Es sencillo también para trabajar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando la variable es continua. Cuando la variable es continua. En este caso, cuando la variable es continua, acá estamos en otra situación porque ya la variable toma distintos valores. En este caso, cuando yo tengo este tipo de variables, como en todos casos, pero acá siempre, ¿no es cierto?, vamos a ver que los datos se organizan en intervalos. ¿Qué son los intervalos? Es cuando yo establezco, por ejemplo, una categoría que va
vamos a suponer, ingresos que van de 10.000 a 20.000 pesos, o edades que van de los 30 a los 40 años. Entonces, esos 30, ese 40, ese 10 y 20 se denominan los intervalos. Así se denomina, la clase se denomina intervalos. ¿Cómo trabajamos acá? Previamente vamos a organizar los datos. Es decir, previamente, repito, se organizan los datos. ¿Cuáles son los dos tipos de organización de datos que tenemos? Que tenemos la ordenación, ¿no es cierto?, que es disponer los datos de menor a mayor o de mayor a menor según lo que queremos mostrar. Entonces, una manera de organizar los datos, si están desordenados, es ordenarlos. Yo voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que estamos trabajando con los índices de accidentes laborales, ¿no es cierto?, los índices de accidentes laborales de 20 hoteles de 3 estrellas durante el mes de febrero. Acá están, digamos, acá están los índices, ¿no es cierto? Aquí están los índices. En realidad el D es 1,1, bueno, no importa eso porque en realidad no nos va a afectar mucho, en vez de ser 1 es 1,1, bueno, de todas maneras no nos va a afectar el trabajo, pero de todas maneras es para aclararlo para lo que viene después. Bien, entonces yo tengo los 20 hoteles y anoté el índice de accidentes, que recuerden, el índice se calcula de distintas maneras, es decir, es la cantidad de accidentes, ¿no es cierto?, en base al número de empleados, puede ser, o en base a horas trabajadas, eso va a depender de lo que se tome. Bueno, estos son, ¿no es cierto?, índices que han ocurrido de accidente en los 20 hoteles. Y acá tenemos 3,1, 4,2 y así, ¿ve? Observen. Esto, digamos, son los datos originales que no están ordenados. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar los datos de, ¿no es cierto?, menor a mayor. Y ahí están. Entonces, los datos de los 20 hoteles, desde 1,1 hasta 5,8. Entonces, la ordenación me permite tener una mirada de cuáles son los valores máximos y los valores mínimos, ¿no es cierto? Pero no me dice más que eso. Cuando los datos todavía no están organizados, es decir, no están, mejor dicho, me expreso mejor, no están todavía en una tabla, no están resumidos, la serie se llama serie simple. Esta es una serie simple. ¿Por qué? Porque los datos todavía no están agrupados. Esta es una serie simple como estamos mostrando ahora. Esta es la serie simple. Entonces, acá los datos siguen siendo los datos originales, nada más que están ordenados. Otra manera de organizar los datos que me permite una mejor distribución, una mejor mirada, una mejor organización, es lo que vamos a llamar el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas es una técnica que muestra la organización de la siguiente manera. Los dígitos principales constituyen los tallos y los dígitos siguientes son las hojas. Repito, los dígitos principales constituyen los tallos y los dígitos siguientes constituyen las hojas. En este caso, para nuestro trabajo, vemos que tenemos un entero, por cierto, el entero y el decimal. Entonces, el entero va a ser el tallo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 serían, digamos, los tallos. Ahí lo mostramos. Ahí están. Perdón. Ahí tenemos, entonces, los tallos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, el dígito siguiente
van a ser las hojas. Entonces, observen, observen. El primer hotel tiene, bueno, el hotel tiene 1,1 y 1,8. Entonces, los que tienen tallo 1, ¿tiene cuántas hojas? 2, que va a ser el 1 y el 8. 1,1, 1,8. Lo mismo el otro, 2,0, 2,3, 2,5 y 2,8. Bien. Y así con los demás, como los demás datos. Entonces son 20 hojas, porque son 20 hojas, porque son 20 los hoteles, entonces tiene que haber 20 hojas. Observen que esta organización es mucho mejor que la ordenación, porque a mí ya me permite tener un agrupamiento de los datos, ¿no es cierto? Yo les pregunto, bueno, a ver, ¿entre qué índices se registra la mayor cantidad de hoteles? Entonces ustedes me dicen, bueno, la mayor cantidad de hoteles se organizan, la mayor cantidad de hoteles están entre el índice de 3,1 y 3,9. Y se ve perfectamente, ¿no es cierto? Se ve perfectamente dónde está, digamos, el tema de la, digamos, de la mayor frecuencia de hotel entre 3,1 y 3,9. Y observen que no pierdo la originalidad de los datos. Eso tiene de bueno el diagrama de tallos y hoja. Me organiza mejor, me resume mejor y no pierdo la originalidad de los datos. Sigo teniendo los datos, todos los datos, digamos, reales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí tenemos entonces la distribución de otra manera. ¿Cuál eligen ustedes? Repito siempre lo que ustedes necesiten y lo que les venga mejor. Bien. Ahora bien, ya cuando tenemos una cantidad de datos muy grande, en este caso son 20, es bastante sencillo de manejar. Pero si tenemos una mayor cantidad de datos, ya con la ordenación o el diagrama de tallos y hojas, ¿no es cierto?, se hace imposible trabajar con todos los datos originales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como dijimos, es resumir, ¿no es cierto?, los datos. Hacer resumir los datos. Bien, entonces dijimos que los datos se van a organizar en lo que se llaman los intervalos. Entonces yo ya no trabajo con los datos originales, es decir, sino que los voy a agrupar, por ejemplo, en un intervalo que vaya de los índices 1 a 2, por ejemplo. 1 a 2, por ejemplo. Entonces, 1 es límite inferior y el 2 es el límite superior. ¿Qué intervalo? ¿Cuál es la amplitud que tiene este intervalo? Tiene una amplitud 1, porque va de 1 a 2. Y alguno puede decir, bueno, ¿y puedo hacer yo la amplitud de 1 a 3? Bueno, sí, se puede, de 1 a 3, y ahí sería de amplitud 2. ¿Cómo se hace para determinar cuánto va a medir el intervalo? Repito, ¿cómo se hace para medir, cómo se va a hacer para establecer cuál es la amplitud del intervalo? ¿Por qué es de 1 a 2 o por qué es de 1 a 3? O sea, ¿cuánto va a medir el intervalo? Hay un procedimiento que va a ayudar a orientarnos. Repito, nos permite la orientación. Entonces, esto, digamos, este procedimiento, repito, nos va a indicar cómo vamos a establecer la amplitud del intervalo. ¿Cómo procedemos? Observen acá. En primer lugar, vamos a establecer el rango. ¿Qué es el rango? El rango se define como la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Repito, el rango se define como la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. En nuestro caso, el hotel que tenía mayor índice era 5,8 y el menor 1,1, por lo tanto, el rango, la amplitud es de 4,7. Lo primero que hacemos, repito, es establecer lo que se llama el rango.
Una vez que tenemos el rango, vamos a determinar cuántos intervalos va a tener la distribución, cuántas categorías, cuántas clases. Entonces, vamos a determinar lo que se llama el K, es decir, el número de intervalos. Hay distintas fórmulas para determinar el número de intervalos. Nosotros vamos a usar esta, son todas que llevan a la aproximación de lo mismo. Nada más que vamos a usar esta, que nos parece la más sencilla, que dice que para determinar el número de intervalos, simplemente vamos a realizar la raíz cuadrada de la cantidad de datos, n, es decir, recuerden que n siempre representa, ¿no es cierto? N siempre representa el número de datos. Entonces, en este caso tenemos 20 datos. La raíz es 447. Como son números de intervalo, vamos a tener 5 intervalos. 5 intervalos. La cantidad de intervalos va a depender también de la cantidad de datos. En este caso son pocos intervalos porque son pocos los datos. Entonces 5 intervalos. Una vez que tenga, ¿no es cierto?, establecido la cantidad de intervalos, ya puedo establecer cuánto va a medir cuánto va a ser la amplitud. En este caso, ¿cómo se calcula esa amplitud? Esa amplitud se va a calcular dividiendo el rango sobre K, es decir, el rango sobre el número de intervalo. En nuestro caso fue 4,7 dividido 5 me da 0,94, ¿no es cierto? Me da 0,94, que de hecho puedo redondearlo a 1. Entonces voy a tener 5 intervalos, de amplitud 1. Y ahí está definida la amplitud, de esta manera. Entonces ya podemos organizar la tabla. Fíjense en acá. Entonces, tenemos índices que van de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Bien. Una vez que establecí las categorías, los 5 intervalos, voy a hacer el conteo, es decir, la cantidad de hoteles que se incluye en cada índice. Y ahí yo tengo ya ordenado los datos, o sea que fácilmente puedo establecer la frecuencia. Entonces, volvemos a los datos originales, ¿no es cierto? Volvemos a los datos. Puedo usar el diagrama de tallo y hoja o puedo usar la ordenación. Entonces, ¿cuánto van de 1 a 2? Va 1,1 y 1,8, 2 hoteles. El que tiene índice de 2, ¿dónde lo computo? Lo computo en el segundo intervalo, no en el primero. Entonces, cuando ustedes hacen el cómputo, entonces en este caso, ¿cómo leemos la tabla? Entonces, observen acá. Entonces, esto se lee de la siguiente manera. Va de 1 a 2, pero para el conteo va 1 menor que 2. O sea que acá computo hasta 1,9999. Entonces, por eso tengo 2. En el segundo intervalo tengo de 2 a 3. Ahí se incluyen 4 hoteles. De 3 a 4, 7. De 4 a 5, 5. Y de 5 a 6, 2 hoteles. Y ahí está armada la tabla. ¿Quedó claro? Acá lo único complejo, chicos, es establecer la amplitud. Lo demás sigue siendo igual que las otras tablas en relación a... Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para hacer? Sí, Gustavo. No sé, ahí dice que levantó la mano Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá cuando dice, se hace referencia a los límites de 1 a 2, he visto en algunas encuestas que ponen, por ejemplo, de 1 a 2, y en vez de 2 a 3, han puesto de 1 a 2, de 3 a 4. Es como que se claro, saltean. Bueno,
eso va a depender porque por ahí ellos trabajan con variables discretas. Entonces, por ahí te dicen de 1 a 2 hijos y después como no puedes poner de 2 a 3 porque es discreta, entonces como esto es continuo, vos haces de 1 a 2 y 2 a 3. Es continuo, ¿me entendés? Por eso lo vas haciendo así. El otro también es válido, pero en ese caso cuando yo tengo de 1 a 2 hijos y en el otro necesariamente tengo que ir de 3 a 4 porque no puedo hacer la continuidad del intervalo, ¿sí? Bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, bien. No, a ver, hago una consulta. Entonces, todo debe para armar la tabla, o sea, claro, para armar el procedimiento para variables continuas, es decir, para trabajar con los intervalos, sí hay que hacer este procedimiento. A menos, Leonardo, es que a vos ya te establezcan de antemano la amplitud del intervalo, ¿me entiendes? Porque por ahí te puede ocurrir eso, es decir, que te digan, bueno, queremos amplitud por una cuestión del trabajo que sea de 20, de 30. Pero sería, en el caso que vos no tengas referencia de cuál va a ser el tamaño del intervalo, lo vas a hacer con este procedimiento. En los otros dos tipos de variable no lo necesitas, porque la variable, ¿no es cierto?, toma una sola categoría, entonces no tenés problema. En cambio acá ya las variables toman muchos valores, entonces vos ya no podés trabajar individualmente, ¿no es cierto? Entonces tenés que agruparlo, es como si trabajarías con los sueldos, entonces tenés sueldo que te digan 30.000, otro 30.420, el otro 30.500, entonces se hace imposible trabajar, entonces por eso se los agrupa en la tabla, digamos, de frecuencia. Mejor dicho, se la agrupa por intervalos de clase. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Bueno. Bien. Ahora vamos al otro caso, a la otra frecuencia que ya la hemos visto. De la misma manera que hemos hecho la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la proporción o porcentaje del total de datos, bueno, que se incluye en cada intervalo. Ya lo vimos a esto, acá lo volvemos a repetir. Entonces, en el primer intervalo, ¿no es cierto?, son 2 hoteles sobre 20, corresponde un 10%. ¿Cómo interpretamos esto? Interpretamos que el 10% de los hoteles, ¿no es cierto?, el 10% de los hoteles tuvieron un índice de accidentes entre 1 y 2. Bien. Entonces, acá, esa es la tabla de frecuencia absoluta y esta es la tabla de frecuencia relativa. ¿Ve? Ustedes pueden mostrar la información de las dos maneras, con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa o con las dos. Esta es la frecuencia relativa. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, profe, vamos bien. Sí, perdón, pregunta. No, que vamos bien. Bueno, bien. Vamos ahora a la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase. Este es otro elemento que lo podemos usar. El punto medio del intervalo de clase es el valor que representa al intervalo. Y como es un promedio, entonces se suma el límite inferior más el límite superior, se lo divide entre 2. Entonces, en el primer caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos los índices que van de 1 a 2. ¿Cuál sería un índice promedio, una marca de clase? Sería 1 más 2 dividido 2 sería 1,5. Entonces, ¿cómo se interpreta ese 1,5? Si dos hoteles tienen entre 1 y 2, o mejor dicho, tienen un índice de accidente entre 1 y 2, en promedio tienen ¿cuánto? 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos hoteles que tienen un índice promedio de 1,5. Esa es otra manera de hacer la lectura de los datos. ¿Queda claro? De 1,5. Entonces, fíjense en cómo queda ahí está la tabla completa, ¿ve? Está
los valores, los intervalos, la frecuencia absoluta, la relativa y la marca de clase. 1 más 2 dividido 2, 1,5. 2 más 3 dividido 2, 2,5. 3 más 4, 2 dividido 3,5 y así con los demás. Entonces, la interpretación, evidentemente, de la tabla completa sería esta, ¿no es cierto? Claro, Gustavo, sería un promedio, es decir, sería la media del intervalo. Ahí Gustavo está haciendo una aclaración. Claro, es decir, como decía un promedio, es decir, 2 hoteles tienen entre 1 y 2, quiere decir que en promedio tienen 1,5. Es otra manera de hacer la lectura de los datos. Y ahí tenemos la tabla completa. Ahí está, ¿ve? Esa es la tabla completa de la distribución para este tipo de variables. Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver los gráficos. De la misma manera que en las otras tablas teníamos gráfico, acá también tenemos. Hay dos tipos de gráfico. Un gráfico que se llama histograma, que es un gráfico de barras, el gráfico tradicional de barras, que se va a representar sobre los intervalos de clase. Para cada intervalo se dibuja una barra con altura igual a la frecuencia absoluta o relativa. Bien. Entonces, esta es la tabla y ahí tenemos, digamos, el histograma. Nada más que acá, bueno, no hice yo el ajuste, me marca la barra, pero con la marca de clase al medio, pero es lo mismo, ¿ves? Entonces, para cada intervalo yo levanto una barra. Recuerden que acá puede ir la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Yo acá puse la frecuencia absoluta. Y acá va la variable, en este caso el índice. Para cada variable, para cada intervalo levanto una barra con altura igual a la frecuencia. Y ahí tengo el gráfico. Es una distribución bastante uniforme, ¿no es cierto? Es decir, no tiene muchos sesgos. Entonces ahí tenemos la distribución, en este caso por el histograma. Ahí, bueno, no hice yo el ajuste de la escala, pero bueno, después en la práctica lo van a resolver. Acá está ya el gráfico del histograma. Y luego, el otro gráfico que vamos a ver es el polígono de frecuencia. También grafica las frecuencias, nada más que en vez de hacerlo sobre, ¿no es cierto? En vez de hacerlo sobre los intervalos, lo hace sobre las marcas de clase. Y acá ve, me marca el Excel, me marca, ve el intervalo, ve, me hace al revés, pero repito, después se puede hacer un ajuste, ¿ve? Entonces, observen, entre 1 y 2 es 1,5. Entonces, marca la frecuencia de 2. Entonces, entre 2 y 3 está 2,5, que es 4. Y así con los demás, entonces, ahí uno yo, ¿no es cierto? Uno yo los puntos resultantes y tengo el polígono de frecuencia. Observen que yo acá agregué una marca de clase que es 0,5 y una marca de clase que es 6,5, es decir, la anterior a la primera y la posterior a la última. Pero ¿por qué los marco? Ustedes van a decir, eso no existe. Bueno, no existen porque tienen frecuencia 0. Pero ¿para qué las pongo? Para que la figura me quede cerrada. O sea, poniendo estas dos marcas de clase con la frecuencia 0, la figura me queda cerrada y queda ya la forma del polígono, que es lo que debemos hacer. Bien. Y ambos gráficos se pueden hacer juntos. ¿Por qué se pueden hacer juntos? Observen. ¿Por qué se pueden hacer juntos? Observen. Si la barra representa el intervalo, ¿no es cierto? La mitad de la barra es la marca de clase. Entonces, uniendo los puntos medios de los techos de las barras, obtengo también
el polígono de frecuencia. O sea que ambos se pueden hacer juntos, en el mismo gráfico. Acá tengo todo el intervalo y acá está la marca de clase. Todo el intervalo y tengo la marca de clase. Y así uniendo los puntos resultantes, obtengo los dos gráficos de la distribución. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a dejar acá, porque como nosotros el jueves tenemos, porque ya la semana que viene se normaliza, digamos, esto de la práctica y de la teoría, porque hemos tenido este desfasaje de clases, entonces yo el jueves termino con el tema y ya ustedes el martes hacen la práctica intensiva. De todas maneras, el jueves yo completo la clase y vamos a hacer uno que otro ejercicio del práctico que va a ser subido como para que vamos ya teniendo un poquito de entrenamiento. Bien, y con esto, digamos, sellamos la clase de hoy y la continuamos el